voz, Julián Atilano, sociólogo, ya ha estado con nosotros. Muchas gracias, te habla Jorge Armando Rocha, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros sin censura. Julián. ¿Qué tal, Jorge Armando? Buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia. Gracias, estimado Julián. A ver, ¿qué tan posible ves esta advertencia que hace López Obrador de que entraríamos a un escenario de un golpe de estado técnico si es que el INE logra silenciar las mañaneras, pero sobre todo el INE presionado por este grupo conservador que ahora se ha podido confirmar, sí se han reunido en casa de Claudio X González, los dirigentes de estos partidos para repartirse candidaturas, para hablar de apoyos económicos precisamente en esta batalla por la Cámara de Diputados. ¿Qué tan factible ves esto de un golpe de estado técnico y sobre todo cómo lo analizas si tomamos en cuenta lo que sucedió ya en 2006 cuando lo cercaron los medios de comunicación a López Obrador y bueno, pues ya no pudo hablar más del fraude porque los grandes medios impresos, televisoras, empezaron a voltear a otro lado, a darle el espaldarazo entonces a Felipe Calderón. Julián. Sí, mira, coincido con el diagnóstico que señalas, Jorge. Me parece que primero hay que poner en sus términos esto del golpe técnico que señala López Obrador, un poco para que la audiencia tenga más elementos, y básicamente se refiere a que desde las instituciones, desde la parte técnica, desde el reglamento, desde las leyes, por eso la parte de técnico, golpe técnico, hace referencia a que se trata de debilitar la gobernabilidad del presidente y sobre todo, y esto es muy importante, como bien señalas, que ha pasado desde el 2006, se busca generar un cerco en torno a lo que dice el presidente y a la exposición que tiene el presidente. Sin duda, las mañaneras para el presidente han sido una de las formas más cercanas para entablar un diálogo con la población. Entonces a mí me parece muy peligroso, me parece incluso que atenta contra la libertad de expresión del presidente tratar de limitar, tratar de prohibir este tipo de mañaneras, porque recordemos que en enero de este año el propio INE prohibió que se difundieran las mañaneras porque en lo general las tachaban de actos propagandísticos. Sin embargo, en marzo, 2 meses después, el Tribunal Electoral dijo que no era así y nuevamente rechazó esta medida del INE. Entonces me parece preocupante que se trate de limitar la libertad de expresión del presidente, pero sobre todo, y lo principal, que se trate de limitar el diálogo abierto con la sociedad y con los periodistas, porque mira, Jorge, ¿cuándo habíamos visto a un presidente que se pusiera todos los días frente a los periodistas para que le pregunten lo que sea, incluso para que lo confronten? Sí, de acuerdo, estimado Julián. Y bueno, ¿qué es lo que está también en el fondo de este asunto? ¿Qué está en juego, Julián? Porque ahora que reviso el chat, leo quienes ponen quieren seguir robando. Es decir, ¿qué está en juego en este proceso electoral? Sabemos que el plato fuerte es la Cámara de Diputados, precisamente porque ahí se define el presupuesto, pero desde tu punto de vista estamos viviendo momentos similares a los del 2006 en el sentido de que un grupo que podía en ocasiones o por momentos manifestarse de forma un poco más heterogénea, pues cierra filas. Ahora estamos viendo a priistas, panistas, perredistas, los empresarios, y no todos, por supuesto, pero sí los que siempre han jugado, digamos, en contra de los intereses de los mexicanos en general. Vemos cómo estos grupos están cerrando filas y bueno, pues con estas reuniones populares en casa de Claudio X González, pues van con el mismo discurso o un discurso similar. Dicen que si se pierde la Cámara de Diputados para la oposición, o verlo de otra forma, si no se obtiene, porque hoy en día no tienen la mayoría, pero ellos dicen, si perdemos la Cámara de Diputados, perdemos el país. Es decir, hay un discurso muy similar que
es o el proyecto de ellos, que significa el retroceso, la corrupción, seguir robando como lo escriben en simples palabras y ahora sigue contundentes aquí en los chats de Sin Censura, o se continúa con el proyecto de la 4T. ¿Cómo ves lo que realmente está en juego en este proceso electoral? Mira, lo que está en juego es justo la elección junio de 2021, está en juego el resultado electoral y está en juego dos grandes visiones de proyecto de nación, dos grandes visiones de proyectos políticos. Son dos grandes grupos. Dejemos de hablar de partidos, de instituciones. Estamos viendo dos grandes grupos y en torno a estos dos grandes grupos se configuran o participan distintas fuerzas políticas. Entre ellas, el INE está participando. El INE, básicamente lo que estamos viendo es la intromisión en el proceso electoral. Y entonces sus aliados, que son el PRIAN, por decirlo de alguna manera, Claudio X González también, están tratando de llevar y tratando de que Morena gane lo menos posible, que no tenga la mayoría en la Cámara a través del árbitro electoral. Es como si en un partido de fútbol el equipo que desde el principio se ve que va a perder, trata de decirle a su amigo, que es el árbitro, que marque un penal, que marque dos penales a favor de ellos, porque de otra manera no van a poder ni siquiera meter un gol. Básicamente, y con esta metáfora queda muy claro lo que está sucediendo en torno al proceso electoral. Y no es la primera vez que está actuando de esta manera el propio INE. También estamos viendo cómo lo que buscan, y que es otra de las líneas de ataque que están impulsando, es evitar la sobrerepresentación, como ellos le llaman, de la fuerza mayoritaria, que básicamente tiene nombre y apellido y es una medida en contra de Morena para que no tenga mayoría en las cámaras. Y mira lo paradójico y cómo dan vuelta la historia, Jorge, porque antes o después de 1997, cuando ningún partido podía tener mayoría en las cámaras porque las personas, el pueblo así lo decidía, no votaba de manera masiva por estas propuestas. Desde la academia, los especialistas hablaban mucho sobre la necesidad de una amplia representación, de una amplia mayoría. Veían como algo necesario que los partidos tuvieran mayoría para así poder generar gobernabilidad y que las reformas que México necesitaba avanzara. Y ahora que vemos que un partido, gracias al voto popular de la mayoría, tiene la mayoría, pues ahora dicen que no, que hay una sobrerepresentación y que un partido no puede tener mayoría porque incluso eso generaría un proceso dictatorial y no sé qué tanto han mencionado. Entonces, lo que estamos viendo justo es la intentona de un grupo, de un gran grupo político en contra prácticamente de Morena y del gobierno federal para tratar de hacer que Morena no tenga mayoría en el Congreso, por lo que señalas y por otras tantas cosas. Es el presupuesto y además porque yo diría que la elección de 2021, Jorge, es una elección muy particular, es un clivaje, es una bisagra, es una transición. Si Morena gana mayoría en el Congreso y también gana la mayoría de las gubernaturas y también gana la mayoría de los congresos locales y los municipios que están en juego en esta elección, lo que vamos a ver es podríamos decir que no la imposición, pero sí la participación amplia y mayoritaria de un partido político sobre la vida democrática del país, y evidentemente eso significaría que la oposición, que los grupos opositores empiecen a apagar la luz y salirse de la escena electoral. Julián, por último, déjame abrir otro